Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Paradigma Cero. Mi nombre es Francisco Adrencén, me acompaña Pedro Noguchi. Muy buenas noches. Emilio Adrencén en la mesa de control. Hola, buenas noches. Eric Orteles y nuestro psicólogo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y esta noche vamos a tratar sobre los encuentros cercanos peligrosos con alienígenas. Así es. Mucha gente también. Es un tema que nos han pedido bastante, sí. ¿No? Entonces, aprovechando pues que nos inspiró la semana pasada el doctor Anthony Choi con su visita, ¿no? Y también nos conminó a también tratar este tema. Es un tema bastante interesante porque tenemos mucho la idea de que tener un contacto con supuestos seres de otros mundos van a venir siempre acompañados con, no sé, un trato o un mensaje de paz, de armonía, ¿no? Como que sí ha sucedido, ¿no? Y yo diría que es la mayoría de los casos. Que buenos y malos, Pedro, en todos lados. En todos lados hay. Exacto. Entonces, pero en esta oportunidad vamos a tratar sobre casos específicos que han ocurrido y que han tenido consecuencias inclusive trágicas, ¿no? Así es. Correcto. Pero antes de entrar a estos casos, ¿qué les parece si divagamos un poquito sobre por qué estos seres vienen a visitarnos? ¿Cuál sería la motivación? Bueno, existen varias hipótesis según justamente la casuística, ¿no? del fenómeno OVNI. Como mencionaba hace un momento, han habido gran cantidad de casos donde han sido encuentros bastante pacíficos, inclusive han habido contactos bastante cercanos con los testigos, han dejado mensajes, incluso se han hecho estas sanaciones, ¿no? Los ufólogos piensan de que no solamente se trata de una sola raza la que nos está visitando desde hace mucho tiempo. Puede ser de que, como ellos mismos, me refiero a los seres, han manifestado que pertenecen a una especie de confederación, ¿no? A nivel ya galáctico, ¿no? Donde, si bien es cierto, su principal objetivo no es la intervención, pero sí están para lograr un equilibrio. Claro, hay un monitoreo. Que no se rompa cierto balance universal. Exactamente. Porque no es que sean buena gente, sino que cualquier cosa que pueda ocurrir en nuestro mundo parece que podría afectarles también a los otros mundos, ¿no? Recordemos que, si bien es cierto, a lo largo de nuestra historia siempre han habido contactos, siempre han habido diferentes contactos que son narrados pues por diferentes religiones quizás, pero en sí una de las mayores oleadas comienza después de las primeras pruebas nucleares, ¿no? Porque les llamamos la atención, o sea, liberamos algo que ellos consideran muy peligroso. Incluso no sé si recuerdas, Pedro, de este mensaje que se filtra en una transmisión en Inglaterra, creo que es, en Reino Unido, en el que habla uno de los comandantes de esta confederación, Ashtar Sheran, y él lo que dice es, oye, detengan eso, ¿no? Detengan lo que están haciendo ahora o habrán consecuencias. Claro, o sea, estamos hablando de que por primera vez la humanidad es capaz de destruirse a sí misma. Exacto. Con presionar dos botones. Entonces es natural que, si es que existen estos seres, traten de intervenir de alguna forma. Es posible, ¿no? Teniendo en cuenta también de que ya conocen, parece, la reacción de los seres humanos ante lo desconocido. Y el mismo temor hace que el ser humano sea muy hostil. Por eso muchos se preguntan si existen realmente los extraterrestres. ¿Por qué no se muestran? ¿Y por qué no se paran en la Plaza de Armas o frente a la Casa Blanca? No, entonces parece que no es tan sencillo. Porque ¿qué ocurriría pues si una nave extraña ingresa al espacio aéreo americano? Bueno, lo primero que pasa es que salen los cazas, salen los jets. ¿Recuerdas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos estaban muy a la expectativa de un ataque japonés? Así es. Las luces sobre Los Ángeles, o sea, dispararon artillería, pero por horas. Y no derribaron a ningún objeto. Y no derribaron nada, pero las luces seguían ahí. Seguían ahí. Después la Fuerza Aérea comenzó a sacar sus argumentos de que eran pues globos de prueba y cosas así, pero no, o sea, mucha gente los vio, ¿no? Y había un movimiento inteligente de las luces. Así es. No eran globos de prueba, definitivamente, o sea que están ahí y nos están observando, pero así como existe pues, ¿no?, los encuentros, como ya lo has mencionado, los encuentros pacíficos, los encuentros que buscan dar un mensaje positivo, ¿no? Parece que como si hubiera una agenda negra también. ¿No? O sea, una agenda negra de otras razas quizás, ¿no? Mucho se habla, no sé si recuerdan
el famoso Majestic 12. El grupo Majestic 12. Sí. Exacto, de que hubo un acuerdo, ¿no? O sea, en que el gobierno norteamericano les daba permiso para abducciones y para experimentos a cambio de tecnología, Sí. ¿no? Y lo que sucede aquí es que hay agencias de diferentes gobiernos que se encargan de monitorear a nivel global, ¿no?, estos incidentes, ¿no? En los Estados Unidos, pues, la Fuerza Aérea tiene su propia agencia que investiga esto, pero en Inglaterra también, en Francia, pero a nivel Latinoamérica también hay agencias. Como lo mencionamos, ¿no? Lo mencionamos en el programa pasado que estábamos conversando con Anthony. Hay agencias también. Pero que forman parte de un control Exacto. regional, ¿no? A eso iba, ¿no? Que cuando hay un incidente, esta agencia o lo reporta, Cumple el papel de portavoz, ¿no? claro, cumple el papel de portavoz, o son avisados, ¿no? De antemano Son por el antemano. gobierno de... No, o sea, Claro. no sé, por ejemplo, los casos que han sucedido, pues, lo que vamos a conversar en unos minutos en Brasil, ellos fueron avisados por el gobierno norteamericano Sí. de que, oye, hay algo en tu espacio aéreo, Ujú. ¿no? A movilizarse, ¿no? Y están siempre ahí, en los momentos de los incidentes aparecen, ¿no? Oficiales, extranjeros, es lo que narran las personas locales de estos hechos. Y siempre también entra la parte conspiranoica de que toda esta información es ocultada, tergiversada, e inclusive los testigos perseguidos, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Es lo típico en los casos, sobre todo los más importantes o los más mediáticos. Claro, o sea, son conminados a guardar silencio, ¿no? Bajo amenazas. Bajo consecuencias. ¿No? Lo primero Claro. que hacen es un ofrecimiento de algo, Ujú. y si no lo aceptas comienzan las amenazas. Así es. Y la pregunta sería, ¿por Claro, qué, no? ¿Por qué? Exacto, ¿por qué? Ok. Y existen varios tipos está clasificado, Están categorizado. clasificados, exacto, Tú que has leído más al respecto. Normalmente hablamos pues hasta 4 tipos de contacto, ¿no? Es lo que normalmente se Normalmente, conoce. ¿no? Que el primer contacto es el avistamiento, ¿no? Que se ven las luces en el cielo. Lejano. ¿No? Se ve se ve la nave, las luces, el ovni, ¿no? El segundo tipo de contacto, y ahí estamos viendo unas imágenes muy, muy chéveres, ¿ya? El segundo tipo de contacto es en el que hay una evidencia física, ¿no? O sea, no solamente se ve el ovni, el objeto volador no identificado, sino que hay evidencia física, huellas en el terreno, radiación. Radiación. Claro. ¿no? Luego hay un tercer contacto que es cuando la clasificación dice se ven entidades, no te dice extraterrestres, te dice Ujú. se ven entidades cerca al objeto volador no identificado o dentro del objeto volador no identificado. Mejor dicho, se pueden apreciar los tripulantes. Los tripulantes, ¿no? O incluso pues se ve el objeto volador y la entidad, si es que está aterrizado, solo se visualiza. Ujú. El cuarto tipo es el que implica ya el contacto con el ser humano, o sea, la abducción, ¿no? O el ingreso voluntario de una persona a una de estas naves. Hasta ahí lo que conocíamos, pero resulta que se han comenzado a clasificar más niveles, más categorías, ¿no? El quinto, el encuentro cercano del quinto tipo sería cuando hay una comunicación telepática. No hay una comunicación telepática, ¿no? O algún tipo de comunicación entre la entidad no terrestre y una persona. O sea, hay una comunicación, hay un entendimiento, ¿no? Sería un quinto tipo. Como ha ocurrido, por ejemplo, acá en el caso de los inicios del Grupo Rama, Exacto. que le dieron un tiempo a Sixto Paz, los primeros mensajes fueron telepáticos. Exacto. De allí fueron justamente estos mensajes que les comenzaron a sugerir de que empezaran a recibir mediante la psicografía, ¿no? Exacto. Y poco a poco ya el acercamiento fue mucho mayor hasta que ya tuvieron un contacto mucho más cercano, presencial, ¿no? Uh-huh. Hay también un sexto tipo, no se ¿Cuál es considera un encuentro cercano, un contacto del sexto tipo, es cuando involucra la muerte de un ser humano o de un animal, una entidad, Que tiene consecuencias trágicas. claro, o ese sea, tipo de... un animal que es muerto por, ¿no?, una entidad extraterrestre, por una nave, o la muerte de un ser humano, ¿no? Luego de eso también hay un séptimo tipo, si no me equivoco, que es cuando se da una hibridación. Cuando ya empiezan ya a utilizarlos con fines de reproducción. Exacto,
momento, ¿no? Cuando hay este tema de no solamente el secuestro porque te secuestro, sino te secuestro con un fin reproductivo, ¿no? Y un octavo tipo que sería la comunicación telepática constante de una persona con entidades no terrestres, ¿no? Pero ya un tema continuo, no solamente de ese momento, sino que se mantiene y se mantiene y se mantiene. ¿Y este tipo de contactos está en esa categoría solamente a los que voluntariamente se comunican con estos seres, o también puede ser contra tu voluntad? No, ahí hay una especie, hay una comunicación voluntaria. Un consentimiento. Exacto. O sea que la clasificación ha crecido en estos años. Sí, conocida hasta 4. Claro, ¿no? Ha crecido la clasificación en estos años. Y es que no son muy difundidos, pero hay muchos incidentes, ¿no? Era lo que mencionábamos, que ya no solamente pues es el encuentro bonito, ¿no? Sino que hay incidentes, hay contactos que implican un daño o a una persona o a toda una localidad, a una población. ¿Y aquí en el Perú tenemos algún caso de esos? Pedro, conversábamos de un caso quizás acá en Perú que se podría mencionar. Sí, que fue tratado inclusive en el programa de Anthony Choi. Fue un caso que ocurrió en Pucallpa, me parece, de que los pobladores empezaron a sufrir la persecución por unas luces que aparecían en el cielo, ¿no? Entonces fue durante varios días que estas luces acosaban, y creo que, si mal no recuerdo, que las personas que eran iluminadas como que sentían una quemadura, como, ¿no? si fuera una radiación o algo así. Claro, veían las luces en el cielo y los seguían, ¿no? Los perseguían y tenían las marcas de quemaduras. Y este tipo de casos ha sido bastante frecuente, sobre todo en regiones amazónicas. Porque no se ha escuchado mucho, digamos, de los Andes hacia el oeste. Hay que tomar en cuenta que la región amazónica, que comprende Perú, ¿no? Colombia, Brasil, o sea, hay zonas que todavía son inexploradas, ¿no? O sea, hay zonas que se consideran prácticamente vírgenes. Tenemos, incluso a la fecha de hoy, hay comunidades no contactadas, ¿no? ¿no? Por supuesto. O sea que ahí pueden ocurrir un montón de cosas y nosotros estamos acá sin conocimiento de ello. Ahora sí, retomábamos una de las primeras preguntas que nos hicimos, que era ¿para qué vienen? Hablábamos de los benefactores, o que tienen una misión a nivel galáctico. Hablábamos de este tipo de seres que también probablemente busquen hacer experimentos, pero también podría haber otro tipo de seres que vengan simplemente por cuestiones de exploración o de turismo, quién sabe, ¿no? Hay un documento que se puede encontrar en el vault del FBI, está en la página del FBI, no recuerdo exactamente la dirección, no recuerdo, perdón, el nombre del documento, lo he leído, el documento está en inglés, en el que es un reporte de un agente del FBI que él tiene contacto con una entidad que él primero considera extraterrestre, pero la entidad le dice no somos extraterrestres, somos seres que vivimos en una dimensión paralela a la tuya, somos seres interdimensionales y estamos aquí y los vamos a observar y ustedes no pueden hacer nada al respecto. Alentador el mensaje. O sea, los estamos observando y los vamos a seguir observando, ¿no? Y son seres, ¿no?, interdimensionales. Hubo un video que desde hace un tiempo estuvo circulando en las redes, que era habían capturado un supuesto ser muy similar a la fisonomía de los grises, y que él decía de que no era ningún extraterrestre, sino que era un ser humano del futuro, que había evolucionado. Claro, no se sabe de dónde proviene este video y tampoco su veracidad, ¿no? Exactamente, su veracidad está todavía cuestionada, pero es una posibilidad. Es muy interesante lo que dice, que somos nosotros mismos, pero en el futuro, ¿no? Claro. Y creo que explica una de las razones de esa transformación o esa mutación, era justamente por una guerra nuclear. Una guerra nuclear y una evolución. Es que cuando hablamos del futuro, ya estamos ingresando a un terreno, no sé si llamarlo inhóspito o poco explorado, porque no solamente hablamos de un futuro en nuestra línea de tiempo. Cuando hablamos del futuro hablamos de una vertiente de posibles líneas de tiempo y universos que se crean paralelamente, ¿no? O sea, no sé, este tipo puede venir de una versión del futuro donde hubo una guerra nuclear y tuvieron que mutar y evolucionaron de esa manera, y él viene y, oye, sí, somos su pasado, pero no necesariamente el universo del que proviene es nuestro futuro probable, ¿no? Es una línea paralela. Sí. O sea, ya es bastante complejo. Es bastante complejo, definitivamente. Interpretarlo también. Así es, pero es interesante porque se supone que
cuando hablamos de multiuniversos, estamos hablando pues de dimensiones, ¿no?, paralelas. Y esto va de la mano con la teoría, con lo que le dice el ser a la gente del FBI, ¿no? O sea, somos una dimensión paralela nomás, pero los venimos a observar, ¿no? Y bueno, hablar de viajes en el tiempo, pues no es hablar solamente de extraterrestres, sino ya es comenzar a hablar de... Y nos estamos olvidando también de los intraterrenos. También es otro tema. Es otro tema que debemos de tocar en otro programa, porque es muy extenso. Hay muchas tribus norteamericanas, en la India, en los Himalayas, inclusive en Cueva de los Tayos, en la Cueva Ecuador. de los Tayos, ¿no? Incluso aquí en el mismo Perú, ¿no? O sea, de que hay, ¿no?, civilizaciones internas, ¿no? La Hermandad Blanca, ¿no? Y que son mucho más evolucionados y que tienen un origen estelar, y que en momentos de desastres ellos surgen o para ayudarnos o para decir, oh, te lo mereces. Es una pena, ¿no?, que el caso de Cueva de los Tayos, que era quizás una de las mejores documentadas desde épocas muy antiguas, digamos que estaba inscrito en placas de metal, la biblioteca de metal. La biblioteca de metal, y que de un momento a otro dos desaparecieron. Y el caso se quedó pero sepultado. Sí. ¿Cómo se llamaba el astronauta que ingresó ahí? Neil Armstrong, ¿no? Y Neil Armstrong salió convencido de que, ¿no?, ahí se podían develar muchos misterios. Me parece que esa expedición fue organizada por el ejército inglés, ¿no? Inicialmente. Y claro, y se llevaron cajones y cajones de vestigios, porque había un sacerdote que inicialmente le habían donado los mismos nativos, me parece que habían sido los Schwartz, una serie de placas que habían encontrado. Ahí fue donde les indicó el lugar donde se encontró la famosa cueva. Pero cuando se divulgó esto, ya empezaron una serie también de sucesos conspirativos, para encubrirlo, ¿no? Es lo que pasó acá con lo del Titicaca. O sea, hay muchas leyendas. No sé si ustedes recuerdan el tema de los uros. El último uro en teoría murió en el año 40, porque el tipo no quiso tener descendencia, porque él consideraba que él era de una estirpe superior. Claro, el tema de la sangre. Su sangre incluso era azulada, ¿no? Y él no tuvo descendencia, pero él decía que él era un descendiente directo de una dama estelar que dentro del mito ellos la llamaban la Orejona, y que ella había tenido descendencia aquí y que su ciudad estaba en el Titicaca. Posteriormente encuentran una ciudad sumergida en el Titicaca, pero nunca más se ha vuelto a explorar. Y la ciudad está ahí. Está ahí, pueden revisarlo. La ciudad está ahí y no se ha vuelto a explorar, y hay evidencia. Cousteau creo que fue. Sí, Cousteau encontró la ciudad, ¿no? Las construcciones, las pirámides truncas, y está ahí y no se ha vuelto a investigar. Y eso fue en los años 70, y eso sí, en los 70, ¿no? Incluso ahí fue donde ya Cousteau descubrió también las ranas gigantes. Exacto. Y creo que andaba en búsqueda de esa leyenda de la cadena de oro gigante también, que estaba hundida en el Titicaca. Que estaba hundida en el Titicaca. Y la ciudad está ahí. La ciudad está ahí, o sea, y hay pruebas, hay evidencias, hay material fílmico, ¿no?, fotografías de la ciudad, no, registros de sonar, todo, pero no se ha vuelto a tocar el tema. Hablando de encubrimiento, ¿recuerdan creo que fue hace un año más o menos, el tweet del otro astronauta, que era Buzz Aldrin, creo? Buzz Aldrin. Sobre la Antártida. Sobre la Antártida, ¿no? Buzz Aldrin pone un tweet de una foto de la Antártida y pone algo así como una advertencia, ¿no? Estamos ante un gran peligro. Todos estamos en peligro. Todos estamos en peligro. El mal antiguo viene. Y era una foto de una pirámide. De una pirámide trunca. Poco tiempo después. Sí, minutos después del post, eliminan el post y luego Aldrin lo evacúan de la Antártida porque estaba de emergencia, porque había tenido un problema del corazón, ¿no? Y luego sale después de 2 semanas diciendo que ya estaba bien y todo, pero el post se borró y nunca volvió a hablar del tema. Después también estuvo circulando otra fotografía, me parece que fue captado mediante satélite, sobre justo en la Antártida también, de una gran caverna, lo que sería una gran caverna, que coincidiría con las teorías de que una de las entradas al inframundo o al mundo subterráneo, Agartha, estaría en los polos también, ¿no? Claro, ¿cómo se llamaba? Había un explorador inglés, creo que era norteamericano, el primero que documenta el tema de los polos, y que él narra que en el centro del polo la temperatura cambiaba. Sí. En el centro del polo había un clima cálido y que él veía pues jungla, ¿no? Y una especie de vórtice, una entrada. E incluso después
él mismo creo que es el que narra que pierde el control de la nave y es llevado hasta otro lugar, y que ahí tiene un contacto con una civilización. En los informes también de los nazis, cuando ingresaron con submarinos, vieron que habían partes donde incluso había vegetación. Claro, ¿no? Y eso está registrado porque recuerda que ellos llegaron a Argentina a abastecerse y de ahí siguieron al sur, ¿no? Y hay por ahí un mito, pues, en internet. Hay documentación de un grupo de portaaviones y naves norteamericanas que van a la Antártida, supuestamente un plan científico, pero ¿por qué envías un portaavión y destructores a hacer un tema científico? Ya tenían información, parece, ¿no? Que los nazis estaban allá. Y regresaron habiendo perdido 2 destructores. O sea, fueron repelidos, ¿no? Fue un tema científico. O sea, fueron repelidos, y en parte la documentación que se encuentra narran, pues, que fueron atacados por naves con una tecnología y movimientos que no podían explicar, ¿no? Por haces de luz que podían hundir los barcos. O sea, definitivamente no fue una exploración científica. Vamos otra vez a lo que estábamos hablando al inicio. Al tema central. Al tema central. Estos casos. Un caso que empezó en Brasil, ¿verdad? El nombre de la ciudad es... El caso Varginha, bastante famoso, que es considerado como el Roswell brasileño, ¿no? Esto sucedió en el 96. En el año 1996. El 20 de enero de 1996. Varginha es un estado de Minas Gerais, ¿no? Ocurrió un hecho muy singular donde aparece un objeto volador que es reportado prácticamente por muchos testigos. Y luego hay testigos de... No se sabe, no tengo muy claro si vieron a la nave caer o tuvo algún desperfecto o simplemente aterrizó. Lo cierto es que después los pobladores empezaron a tener avistamientos de un ser bastante extraño, que tenía, pues, lo que ahora sí es más fácil, la fisonomía de lo que podría ser un ser gris. Ahí tenemos. Yo recuerdo que esa es la foto de las personas que vieron al ser. Al segundo ser. Liliana, Valquiria y Pues Silvia, creo que es Fátima, las 3 hermanas que ven al segundo ser. Porque el primero se choca con un camión de militares, si no me equivoco, o creo que... A ver, aquí vamos a ver, hay una especie de discrepancia también en los informes de que pudieron haber sido hasta 3 seres, ¿no? El primero, creo que lo encuentran en una zona un poco escarpada y llaman a los bomberos. Entonces los bomberos llegan al lugar y encuentran al ser, que es un ser, pues, tipo, no sé, la piel brillante, incluso húmeda, tenía los ojos grandes, saltones rojos y con 3 protuberancias en la cabeza. Un ser bastante extraño. Los bomberos no sabían qué hacer y se comunicaron con la base militar local. Fueron 3, ¿no? Inicialmente. La que encuentran tirada en el camino y una en el zoológico. Así es, vamos por partes. Entonces el primero, mientras llegaban los militares, parece que les dieron la orden a los bomberos de que lo capturen. Y ellos lo capturan con unas redes. Claro, ahora, ¿por qué los bomberos tenían redes? Porque la llamada original hacía pensar de que se trataba de un animal salvaje. Un animal salvaje. Entonces los bomberos fueron preparados para atrapar un animal salvaje. Y más, las instrucciones de los militares fueron claras, que dijeron que apenas lo capturen, lo colocaran dentro de un cajón de madera y lo aseguren bien, ¿no? Y así lo hicieron. Entonces, mientras ya los militares llevaron a este ser, hay otro reporte de los pobladores ya en la misma ciudad o en la misma localidad, de estas 3 primeras testigos que acabamos de ver, ¿no? Que vieron en la calle a un ser con las mismas características, pero muy asustado, acurrucado inclusive contra esa pared que vemos ahí. Las niñas entraron en pánico porque pensaban que estaban viendo al mismo diablo. Exacto, ¿no? Pensaban que era una aparición diabólica, eso es lo primero. Y van huyen despavoridas donde sus padres, y la madre de una de ellas se acerca al mismo lugar y empezó a sentir un olor a azufre, como para redondear la historia, ¿no? Luego hay una conmoción, parece que llevan a las autoridades y un miembro de la policía llega a forcejear con la criatura, lo toca, ¿no? Ahí está, esa es la representación, ¿no? de cómo eran estos seres, ¿no? Estaban totalmente desnudos, estaban con una piel media como reptil, ¿no? O incluso emanaban un extraño olor. Exacto.
Nadie se imaginaba las consecuencias de haber tenido contacto con estos seres, porque después muchas personas empezaron a sentir malestares, incluyendo al policía que lo tocó. Claro, el policía incluso creo que va al centro médico porque tenía primero un furúnculo, una irritación y creo que después fallece, si no me equivoco. El diagnóstico, entre comillas, fue de pulmonía o algo así, pero no dejaron a la esposa. El policía tenía 23 años, había dejado a una esposa embarazada, no le permitieron verlo, es más, ni siquiera velarlo. La instrucción era mínimo debían enterrarlo 3 o 4 metros bajo tierra y ya. Y cierren todo ahí, ¿no? Ahí vemos Ahí está el joven policía. Bastante joven. Murió casi de forma, no sé si al día siguiente. Fueron que 24, 48 horas, sí. Nada más. No, lo que se temía era justamente que una especie de contaminación biológica. Exacto, ¿no? Este caso fue bastante documentado y bastante reportado. Inclusive vinieron también, como siempre, personas de Estados Unidos, militares, ¿no? Para hacerse cargo del caso. Habían comunicado por adelantado de que Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos le comunicó a las fuerzas aéreas de Brasil, que habían objetos en su espacio aéreo. Así es. Exacto. Habían estado realizando ya desde días antes, parece, seguimiento de este objeto. Y de hecho ya habían enviado también en camino uno de estos aviones gigantescos que tiene Estados Unidos. Creo que era un C-147 inmenso. Y se le ve en 2 ciudades antes de llegar a Virginia. A Virginia, sí. Entonces ya se habían adelantado bastante los norteamericanos, ¿no? Y de un momento tomaron el control de la situación. Se trató de, como siempre, minimizar el caso. ¿no? Pero los testigos estaban ahí, eran numerosos, o sea que no había, era un poco difícil ocultarlo. No solamente los que vieron la criatura, sino incluso mucha gente que vio el avistamiento de objetos y luces, ¿no? Durante el suceso. Este caso es muy particular porque, si bien es cierto, empezamos el programa hablando de casos de extraterrestres hostiles, aquí las consecuencias ocurrieron porque los hostiles fueron los humanos. Los hostiles fueron los humanos, ¿no? Exacto. Fueron a atraparlos directamente, ¿no? Con fines X, pero no fuimos nada amistosos. Los extraterrestres no mostraron ser agresivos en ningún momento. Exacto. Pero es que aquí hubo una indicación de captúrenlos. Expresa, ¿no? Captúrenlos. Sí. Muy interesante este caso y ha quedado registrado justamente como el Roswell brasileño, porque tuvieron los cuerpos, realizaron las autopsias en el hospital local. Según también informes del mismo personal médico, el olor era insoportable y entró gente ya especializada, no los mismos médicos que estaban ahí, sino gente especializada en hacerle la autopsia a estas entidades, estos dos cuerpos. Decíamos que eran 3. Un tercero que creo que no fue encontrado, que se cruzó accidentalmente cuando ya los otros 2 habían sido capturados. Estaba manejando por la carretera en la noche y se topa con un extraño ser con las mismas características y cegado por la luz del automóvil que se iba acercando hacia él y llegó a ver que se tocó, tapaba los ojos. Pero nada más, o sea, no hubo ahí un mayor contacto. Interesante este caso. También tenemos otro, el de la isla Colares. Ese es más interesante aún. Aquí no hubo un contacto con entidades no terrestres, ¿no? Pero en el tema de la isla Colares no solamente fue el avistamiento ovni, sino hubo un comportamiento hostil por parte de... Sí, es muy diferente este caso. Es muy diferente este caso. ¿Podríamos atrevernos a decir que es otro tipo de entidad? Quizá. Por la forma de proceder, quizá. Quizás, porque en el caso anterior de Virginia, pues no ha habido estos sobrevuelos ni conductas agresivas, ¿no? Más bien parecía algo que una nave que estaba con problemas. Que se estrelló, y los seres pues trataban de escabullirse de los humanos y fueron capturados, ¿no? Acá no, acá empezaron con avistamientos de frente de varias naves que empezaron a sobrevolar las zonas e iluminaban con una luz muy potente a los pobladores. Los seguían incluso. Los acosaban a los pobladores. Entonces ellos describen de que cuando eran iluminados por esta luz
sentían como que si les extrajeran la sangre. Claro, ¿no? Y huellas de Y quemaduras. habían huellas de quemaduras o cicatrices extrañas. Empezaron a llegar al hospital local, porque estamos hablando de que Colares es una pequeña isla en la desembocadura del Amazonas, del un lugar totalmente apartado. Hay una testigo clave que es la doctora local, apellidado Carvalho, ¿no? Que empezó a recibir a los pacientes de un momento a otro. ¿Sí? Claro, y ella no creía lo que le contaban. Inicialmente totalmente incrédula, ¿no? Inicialmente, y lo que le llama la atención es que las quemaduras ya estaban con un proceso de necropsia, ¿no? Se estaban necrosando las heridas, cuando eso normalmente ocurre pues 96 horas después. De la quemadura. Aquí había sido casi inmediato. ¿No? Y era la quemadura y una marca como de una especie de incisión, sí. ¿no? Ahí tenemos una de las fotografías. ¿No? Mira, ahí está las víctimas. La marca de la quemadura. Y una pequeña incisión. ¿Sabes que cuando ella realiza los análisis en las personas que habían sufrido este hecho, tenían anemia? Anemia. La anemia, ¿no? Tenían anemia. Incluso uno muere en el hospital, ¿no? Uno muere en el hospital. Claro, ella afirma haber tratado por lo menos a 40 pacientes. Exacto. ¿No? Y todos tenían dificultad para caminar, muy debilitados, ¿no? Presentaban quemaduras con necrosis tan solo minutos después de haber sufrido el ataque. Y después ella misma es testigo de un avistamiento. De un avistamiento, claro. O sea, ella está, creo que está por atender a una de estas personas y ella es testigo de un avistamiento, ¿no? O sea, los comienzan a seguir, ¿no? Un objeto volador que no identifican, ¿no? Parece mentira la cantidad el tiempo que estuvieron realizando estos sobrevuelos o avistamientos, ¿no? Porque de días después recién llega el ejército brasileño, ¿no? Y se instala en el lugar con una serie de especialistas tomando fotografías. La famosa Operación Prato. La famosa Operación Prato. Ajá. No, mira, esas son fotos que en teoría logra captar el ejército de Brasil, ¿no? De los avistamientos. O sea, son fotos que no fueron realizadas por personas de la zona, sino por el mismo por la equipo misma de investigación del ejército. Exacto, ¿no? Es más, hemos logrado conseguir los documentos de la Operación Prato y se detallan, ¿no? Se detallan los avistamientos, se detallan fechas, horas, ¿no? Y son documentos oficiales. Y bastante extensos. ¿No? Muy extensos, y por supuesto todos en portugués. Así es. Pero lo interesante de esto es que se describe cómo es el objeto. Claro, ahí tenemos, por ejemplo, eso es parte del informe, del ¿no? informe, ¿no? De la Operación Prato. Y lo interesante es que ellos tienen protocolos ya establecidos para este tipo de ¿qué problema? De acontecimientos. O sea, ya hay protocolos definidos. O sea, no es algo que, oye, vamos a ver qué está pasando, sino que no es algo que te va a agarrar de sorpresa, es algo claro, que conoces. Sino es algo que ya conoces, ya sabes que ocurre y ya tienes un procedimiento para documentarlo. O sea, ya tienes un estándar para su documentación, ¿no? Si bien es cierto, no se habla mucho aquí en Perú quizás de este tema, pero las personas pues aficionadas a los temas ovnis, al tema UFO deben conocer, pero Brasil tiene un sinnúmero de casos año por año documentados, o sea, de avistamientos. Estamos hablando de que los documentos que desclasificó la Fuerza Aérea de Brasil los han desclasificado, si no me equivoco, el 2016. O sea, hablamos de más de 600 páginas de avistamientos, ¿no? El militar que estuvo a cargo de este operativo era un coronel llamado Holanda Lima. Holanda Lima. Sí. Él manifestó mucho después, porque en ese momento era muy hermético. Inicialmente esto era una histeria colectiva y no había pasado nada. A la misma doctora le dan la instrucción de que, oye, tú les tienes que decir que esto es histeria colectiva, que nada ha pasado. A lo que ella se negó. A lo que ella se negó, ¿no? Aparecieron los personajes extranjeros que le ofrecieron primero algo y al ella negarse la amenazan. Inclusive a unos pobladores claves también les combinaron a guardar silencio. A guardar silencio o a cambiar la versión, cosa que se negaron. Incluso hubo un ofrecimiento económico, me parece,
cosa que se negaron y la presión fue mayor días después, ¿no? Entonces siempre hubo una etapa de una campaña de silenciar a estos testigos, como siempre suele ocurrir. Encubrimiento, desprestigiar, tergiversar la información. Y Ollanta Lima al comienzo era partícipe de esto porque era su trabajo, ¿no? Era su instrucción. Era la instrucción que él tenía. Pero como dices tú, Pedro, él cambia la versión posteriormente e incluso narra que tuvo un contacto con una entidad, ¿no? O sea, que avistaron a una entidad fuera de la nave. Y hay el mismo coronel afirma de que le dijeron a los pobladores que no dispararan, que no los agredieran, porque iba a ser contraproducente. Un carpintero asustado sacó su escopeta, hizo caso omiso y empezó a disparar las luces extrañas que estaban en el cielo. Esta nave, se supone que era una nave, le proyecta una luz inmediatamente y lo deja paralizado, claro. Que casi durante 15 días le costó mucho trabajo moverse. Pero solo podía parpadear, respirar y hablar, sí. Nada más. Entonces respondían a la hostilidad de una forma mucho más contundente, pero la hostilidad parece que provino primero de ellos, en este caso. Ahora nosotros lo consideramos pues un ataque, ¿no? Un tema hostil. Pero para ellos puede ser un estudio, para nada ellos más. Podría haber sido un estudio, ¿no? ¿Sí? Un estudio, incluso los famosos implantes. No sabemos qué hacen esas luces, por ejemplo. Exacto. O sea, sabemos que producen necrosis, pero nada más para nosotros. Acá viene lo interesante, porque este coronel, después que pasaron ya los años, es entrevistado por la revista UFO Magazine de Brasil, la versión brasileña, ¿no? Y él como que quería ya contar todo lo que había visto, muchos años después que dejó de ser militar inclusive. Ahora, recordemos que esto sucedió en el 77. En el 77, sí. ¿No? Entonces, él hablaba pues de que sí, todo lo que se vio y lo que está reportado en los informes es totalmente real, está con lujo de detalles, y demuestra a los entrevistadores de que él parece que tenía un implante, porque se presionaba el brazo y había un objeto duro que se movía, algo que no estaba ahí, y que no aparecía en las radiografías. No sabemos si es que después se revisó, se tomó radiografía. Lo cierto es que prácticamente poco tiempo después este coronel aparece muerto, ahorcado en su habitación. Se presume que se suicidó. O lo suicidaron. O lo suicidaron. ¿No? Quienes lo conocieron muy cercanamente, entre ellos sus colegas y su familia, decían de que él no era de las personas que agarrara una soga y se colgara. Era las personas que tenían aplomo y enfrentaban las cosas, como un militar que era, hasta el final, ¿no? Entonces fue una muerte bastante extraña. Divulgó quizás información que en su momento no tenía que ser divulgada. ¿Cómo es? Después de haber pasado tantos años, igual sigues marcado por esa experiencia y estás prohibido de divulgarla. Claro. Quizás él pensó de que ya no había algún peligro, ¿no? Y que él quería soltar esa impresión que ha tenido del año 77, ¿no? Claro. Y no es quizás la única persona que ha terminado suicidándose. No es la única persona. No es la única, definitivamente. Ni la última, definitivamente. Ni la última, ¿no? Entonces, queda también como una de los casos más emblemáticos, el tema OVNI en Brasil, ¿no? Hemos tocado dos casos de Brasil precisamente porque son bastante fuerte lo que ocurrió allá. Claro, o sea, definitivamente son trascendentes en el estudio de los temas ovnis. Y por lo documentado también que han estado, ¿no? Claro, y aquellos que quieren profundizar van a poder encontrar esa información de forma muy fácil en las redes. Ahora, la pregunta también sería, ¿ha ocurrido algo similar en Perú? Hemos hablado del caso de Pucallpa, ¿no? Pucallpa. Sí han ocurrido casos, pero no están tan documentados, tal vez, como el de ahora. Voy a contar una experiencia de un amigo que tuvo también en una zona de la selva, pero esta vez fue cerca de la frontera con Ecuador, donde creo que estaba él filmando un documental me parece que ha sido sobre los aguarunas, y estuvo conviviendo unas semanas con ellos en su comunidad pequeña, ¿no? Cuando ya se encontraba en la noche a punto de pernoctar,
empezó a escuchar afuera el griterío de la gente, muy desesperada, y él pensaba pues qué problema ha habido, y ha salido a ver. Entonces veía que todos los pobladores señalaban hacia el fondo, hacia el horizonte, y se veían unas luces en el cielo como sobrevolando, ¿no? La gente comenzaba a gritar que eran los pelacaras. Los pelacaras. Y él pregunta, ay, ¿qué es eso, no? Cada vez que aparecen esas luces, al día siguiente encontramos personas desolladas, sin cara. Vaya. Él cogió su cámara, pero por la distancia y todo, a pesar de que era una cámara profesional, no era lo suficientemente como para poder ver algo más nítido, ¿no? Porque eran pequeñas luces, se supone que estaban bastante lejos. Entonces, imagínate, pues es un pánico que parece que ya había ocurrido anteriormente ese evento. Claro, incluso ahorita que mencionas esto de las luces en la selva, los pelacaras, incluso los Dogon también hablan de luces que bajan en la selva, que bajan en África, y que muchas veces le sustraen sangre a las personas que encuentran, ¿no?, solitarias, ¿no?, en el campo. Interesante. Me hace recordar a la película La Guerra de los Mundos, que extraían la sangre también de las víctimas, ¿no? De las víctimas. Pareciera que hay un tema de buscar recopilar material genético. Sí, claro. La cosa va por ese lado, ¿verdad? Porque si hablamos de una civilización, de una raza que tiene acceso a naves estelares, que puede viajar entre las estrellas, vamos, o sea, todos los recursos minerales que hay en el espacio están a su disposición. No van a buscar sangre para alimentarse. Pues. Exactamente. No, ni que fueran vampiros cósmicos, ¿no? Claro. Siguiendo la lógica, sería un tema de experimentación o de observación. Así es, ¿no? Nos marcan como ganado. Bueno, no creo que solamente sea nosotros, ¿no? O sea, la riqueza de la Tierra también está en su diversidad biológica. Exacto. Lo que comentabas al inicio de este plan Majestic también era un convenio, ¿no? Sobre todo creo que era con los grises. Con los grises, exacto. Que permitían desapariciones de personas, inclusive niños, porque se decía de que estaban permitiendo experimentar con seres humanos, porque se trataba de una raza en decadencia, los grises, y que buscaban ahí hibridarse, ¿no? Inclusive habían partes que sí les servían como alimento. Es una denuncia que hizo después alguien que mucho tiempo después divulgó que había trabajado ahí, pero sí, habían partes que posiblemente utilizaran como... No, imagínate, ¿no? O sea, el que menos tiene la expectativa de un encuentro, de un avistamiento, pero a mí me gustaría el avistamiento, pero de lejitos. De lejitos, no quiero terminar en el refrigerador. Yo tampoco. No, sí, definitivamente, ¿no? Los invitamos a que nos cuenten sus historias, si han llegado a ver un ovni, si han tenido algún tema de corte ufológico. Yo no quiero ver ni un ómnibus después de estas historias. Escríbanos al grupo, pueden hacerlo a través de la comunidad de Paradigma Cero en Facebook o directamente al correo de contacto @paradigmacero.com. Así es. Sí, el tema ufológico es muy interesante, pero muy amplio también. Muy amplio, definitivamente. ¿No? Abordarlo diferentes aristas. No hay que alarmarnos tampoco, porque felizmente parece que la mayoría de los casos que han ocurrido acá no son tan hostiles como en el caso de Brasil. Inclusive en Colombia también han habido este tipo de casos. No sé si tendrá que ver, como tú dices, que se produce como una especie de incidencia en las zonas más desoladas, quizá, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos tienes otro tipo de casos también. Exacto, es otro tipo de contacto. Incluso ya ahí hablan pues de abducciones, de chupacabras. No, ahorita que dices esto de zonas geográficas, ayer que estaba revisando el material y las fotos, sabes que, a ver, para nuestros amigos, para la gente que nos ve, si les da ahí la curiosidad e investigan, según las zonas geográficas, las formas de los ovnis varían. ¿No? Por ejemplo, en la zona de Estados Unidos, en la parte sur, California, Nuevo México, Arizona, hay mucho avistamiento, incluso hay mucho avistamiento de ovni triangular en esa zona, más que en cualquier otro lado. El típico triángulo negro con las tres luces. Así es, ¿no? Y si tú te das el trabajo de investigar en otros lugares donde se ven avistamientos, pues no, tenemos las clásicas esferas, el platillo, los cilindros, los cilindros. Pero el tema de los triangulares es en esa zona. Por el área 51. Por el área 51.
¿no? O sea, no sé, ayer estaba revisando eso y justo entré en ese patrón, que oye, qué raro, ahora vamos a seguir viendo, y los triangulares eran más Norteamérica en la parte sur. Ahora yo me pregunto, ¿no? Si estas cosas, ¿por qué no ocurren como lo ocurrieron en Brasil, lo que estábamos contando estos casos, en la costa peruana? ¿No será de que también, como tenemos aquí La falla? No, el tema de las zonas calientes como Chilca, que se supone que son otro tipo de seres que vienen más bien a tratar de advertirnos? ¿No será una especie de una zona como que está bajo un dominio, un protectorado, y es por eso Es que posible, no ingresen acá? Podría Es ser posible. posible. Porque también se habla de los OSNIs, De los objetos OSNIs. submarinos no identificados. Que vendría a ser el caso de los ovnis de Chilca. Los ovnis ¿no? de Chilca, claro, que al final Claro. terminan la supuesta base que está ahí. Sumergiéndose, ¿no? Y son, digamos, los contactos siempre han sido, pues, en ese sentido, muy a favor de que la humanidad se desarrolle Claro, sobre todo siempre espiritualmente. hay un mensaje espiritual positivo de por Sí, medio. son buena vibra, ¿no? Esperemos que se mantenga así. Okay. Ha llegado la hora de despedir el programa, ya nos estamos pasando de la hora. Gracias, Pedro. Gracias también a ustedes. Gracias, Eric. Oh, gracias a todos. Gracias, Emilio. Gracias. Gracias a todos los que nos ven, y no se olviden de compartir sus experiencias con nosotros, escribirnos a través del correo electrónico, que es contacto@paradigmacero.com, o a través de la comunidad de Facebook. Nos vemos el próximo viernes a las 9. Chao. Chao. Chao.